El Mundial Rusia 2018, las predicciones de Reinaldo Silva, parapsicólogo, con respecto al desempeño de los clasificados en octavos de final, los cuatro primeros puestos y el campeón del Mundial Rusia 2018, es lo que veremos a continuación en Mundos Ocultos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Los saluda Reinaldo Silva, quien los acompaña en una nueva edición de su canal en YouTube Mundos Ocultos, y como ya lo hemos anunciado al inicio del video, hoy día ya finalizamos lo que es nuestras predicciones desde su servidor Reinaldo Silva para lo que es el Mundial Rusia 2018, con lo que se refiere a las predicciones de cuál va a ser el desempeño de los clasificados a octavos de final, cómo se van a desempeñar, cuál va a ser su destino de cada una de las selecciones de las cuales hemos predicho su clasificación en lo que se refiere a la primera fase, y también lo que se refiere a quienes van a ser los cuatro primeros puestos en el Mundial y obviamente el campeón de la Copa de Rusia 2018. En ese sentido tenemos que hacer unas cuantas aclaraciones antes de empezar con lo que se refiere a las predicciones. En primer lugar, lo primero que tengo que indicarles es de que, como han visto en videos anteriores, hemos hecho el análisis de cada uno de los seleccionados, cada uno de los grupos y su desempeño por medio del tarot egipcio y por medio del oráculo chino, que es el I Ching. En este caso no vamos a utilizar el I Ching por una sencilla razón, y es la que tengo que explicar. El I Ching tiende a determinar lo que es el destino y cómo se va a presentar, digamos, la fortuna, la buena o la mala fortuna para una persona o para una selección, como en este caso. Lo hemos hecho en las fases de grupos, en los otros anteriores 8 videos. Y el oráculo chino tiene una forma peculiar de trabajar en la cual se le puede hacer una cantidad limitada de preguntas y uno tiene que esperar a que el destino cumpla, digamos, su vaticinio, y después recién uno puede preguntar, por lo cual el I Ching, ya como lo desempeñamos anteriormente, se mantiene para todo lo que es la participación de cada una de las selecciones, clasificadas o no en las siguientes etapas en el Mundial de Rusia. Y eso ustedes lo pueden seguir por medio del internet, ya saben, está en nuestros videos anteriores y también escrito en nuestras páginas, en nuestros blogs: Crónica de Mundos Ocultos, Leyendas y Relatos de Fútbol, y Reinaldo Silva, parapsicólogo, página oficial. Ahí nos pueden encontrar en los que quieran ver lo que es el destino en base específicamente al Ching. Pero sí, en el tarot egipcio se puede hacer a veces algunas repreguntas o se puede profundizar un poco más. Incluso cuando yo hice los vaticinios originalmente, los hice en base a preguntar específicamente por medio del tarot egipcio. La pregunta fue específica de cómo se iba a desempeñar cada selección en su fase de grupos, pero eso me permitió tener abierta la posibilidad de preguntar cómo les va a ir más adelante en lo que es la participación. Así es que en este caso solamente en este video veremos el desempeño de las selecciones clasificadas, de las que ya he predicho que van a clasificar a la siguiente etapa por medio del tarot egipcio. Otro punto que debo destacar también y explicar a nuestros amigos que siguen este video, que ya saben va a ser un poquito largo porque ya saben que me gusta hacerlo con cierta profundidad, es que no voy a plantear, digamos, el destino o el vaticinio de 16 selecciones, que son las que clasifican a los octavos de final, sino de 17. ¿Esto a qué se debe? Se debe que cuando hemos hecho los videos de los grupos anteriores, en el caso específico del grupo F, que es el grupo en el cual se encuentra Alemania, Suecia, México, justamente no salía, sobre todo en el tarot egipcio, salió la posibilidad de que, bueno, quienes clasificasen fuesen las selecciones de Alemania y Suecia, pero la selección mexicana aparecía con un resultado incierto, que es un resultado que a veces se da en el tarot egipcio. No digo de que es algo común, pero es algo relativamente, digamos, factible. O sea, es un poco infrecuente, pero tiende a darse en algunas circunstancias cuando uno lee el tarot egipcio. Entonces, sucedió que en el caso de México presentaba ese vaticinio, que significa ni sí ni no, significa justamente, como lo digo, incierto. ¿Y eso qué significa? Significa de que hay muchos factores que todavía podrían definir la posibilidad de que Suecia no sea la selección que yo predije que clasifique en el grupo F en el segundo puesto, sino que sea la selección de México. Entonces, como ese punto todavía está un poco en el terreno de las probabilidades, he decidido también incluir a la selección de México entre los que vamos a ver en este último video, en este nuevo video, con respecto a cómo será su desempeño en lo que se refiere a las siguientes rondas clasificatorias. He hecho esta aclaración, perdón por el atentado con el idioma español, pero bueno, a veces sucede, sobre todo cuando uno graba, ¿no?, de esta manera. Y bueno, vamos a empezar con lo que se refiere a ver el destino, el destino, el porvenir de cada una de las selecciones que hemos visto que van a lograr clasificar la fase de grupos, y cuál va a ser, obviamente, los finalistas y el campeón de la Copa de Rusia 2018 por medio del tarot egipcio, por medio de la presión de su servidor Reinaldo Silva. Como siempre, bueno, esto sí, de antemano decir, bueno, muchas gracias a nuestros amigos que nos han seguido durante todos los videos, nos han hecho llegar sus comentarios, sus opiniones, nos han hecho llegar sus sugerencias, también para nuestros amigos, también incluso para los que a veces se han desesperado porque son un poco largos los videos, pero era necesario, o por lo menos yo considero que es necesario, de que sea en más profundidad que simplemente decir gana tal o gana cual.
pierde tal o gana cual. Otro punto importante que quisiera destacar antes de empezar lo que es la predicción en sí es lo siguiente. Muchos de nuestros amigos que nos siguen a través del canal de YouTube de Mundos Ocultos me han estado escribiendo solicitándome, y también por correos en interno, me han estado solicitando de que haga predicciones con respecto a los resultados de los partidos, es decir, si tal equipo le va a ganar a tal y por cuál va a ser el marcador. Lamentablemente tengo que decirles de que no lo voy a poder hacer por dos motivos. Motivo número uno es el hecho de que si nos ponemos a sacar la cuenta de cuántos partidos son y de las posibilidades y todo lo demás, pues de antemano se podrán imaginar de que me costaría bastante tiempo y bastante trabajo en el sentido de lo que se refiere a editar y a grabar más que todo para poder realizar eso. Y obviamente sería muy difícil de que incluso pueda seguir la línea en el sentido de que digamos, estar al tanto, pero ya en el momento que lleguemos a octavos, a cuartos, a semifinales, deben de recordar, como siempre les digo, de que yo, es cierto, hago este trabajo en YouTube, hago estos videos, pero cuando yo soy parapsicólogo, mi trabajo es ayudar a las personas que me buscan en consulta para diferentes temas personales, entonces obviamente eso me dedica bastante parte de mi día, entonces me cuesta mucho trabajo a veces encontrar tiempo libre para grabar videos, y si voy a sentarme a hacer videos de cada uno de los 6 partidos de cada uno de los grupos, aparte de los grupos, los de la siguiente etapa, etcétera, etcétera, nunca terminaría ni siquiera de grabar o de editar, así es que disculpas el caso para nuestros amigos que nos pedían eso. Y el segundo motivo, bueno, hay que ser sinceros y espero que no se ofendan nuestros amigos que nos han solicitado. Muchos de ellos no lo piden eso porque lo que quieren hacer es apostar a los resultados de los partidos de la Copa del Mundo. Y les hago un recordatorio a estos amigos. El tarot egipcio y los métodos adivinatorios por reglas espirituales no lo podemos utilizar para, digamos, apostar o para lucrar de esa manera, o sea, en esa forma específica. Si no, ya se imaginarían que ustedes de que yo hace mucho tiempo ya me hubiese dedicado simplemente a buscar los números de la lotería, hubiese ganado, ya me hubiese dedicado a cualquier otra cosa más allá de esta labor. Así es que con estas aclaraciones y ya sin más preámbulos, empecemos con lo que se refiere a los vaticinios con respecto al Mundial Rusia 2018, las predicciones de su servidor Reinaldo Silva, parapsicólogo, sobre los clasificados a octavos de final, los cuatro finalistas y el campeón del Mundial Rusia 2018. Y sin más preámbulos, empezamos con lo que se refiere a las predicciones para lo que se refiere al destino de las 16, o en este caso 17 selecciones que vamos a analizar con respecto a lo que es los octavos de final en adelante y quién va a ser el campeón del Mundial de Rusia 2018. En primer lugar, destacamos de que las selecciones que he puesto en mis vaticinios, en mis predicciones en los videos anteriores, como las clasificadas a la siguiente etapa después de la fase de grupos, son las selecciones de Uruguay, la selección de Rusia, España, Portugal, Francia, Perú, Croacia, Argentina, Brasil, Suiza, Alemania, Suecia o México. En ese caso vamos a incluir a las dos, a Suecia y a México, Inglaterra, Bélgica, Polonia y Colombia. Así es que en base a eso vamos a empezar lo que se refiere a nuestro vaticinio, pero también tenemos que indicar algunos aspectos adicionales en lo que se refiere a nuestra predicción, que ya está definido por el hecho de lo que hemos hecho los vaticinios en los videos de las fases de grupos anteriores. En primer lugar, lo que he visto con respecto a lo que es el Mundial de Rusia es de que en primer lugar va a ser un mundial en el cual va a haber una tremenda decepción en cuanto a lo que se refiere a equipos africanos, equipos asiáticos y equipos de la zona de Norte y Centroamérica, por el hecho de que, como podrán haberse dado cuenta por la lista que he dado de clasificados, no van a tener un buen desempeño, van a tener buenos partidos, van a tener resultados sorpresivos, va a haber emoción en la fase de grupos, pero no van a llegar a clasificar a la siguiente etapa. Entonces prácticamente podemos decir de que este Mundial de Rusia 2018 va a ser un duelo básicamente entre equipos sudamericanos y equipos europeos, lo cual en cierto modo no quita la emoción que va a tener en las siguientes fases, a pesar de que también va a haber mucha emoción, sobre todo en la fase de grupos, por lo cual tampoco consideren nuestros amigos que nos siguen de que prácticamente por medio de mi predicción de que va a ser un mundial un tanto aburrido, porque realmente no lo va a ser para nada desde el primer partido. Otro punto importante también que se debe tomar en cuenta es de que por lo menos en lo que se refiere a los vaticinios es de que existen muy pocas probabilidades, por no decir en lo que he visto en mi predicción, prácticamente nulas, de que el campeón al final de cuentas sea un seleccionado que nunca haya campeonado, y eso ya lo vamos a ir viendo conforme vamos desarrollando cada una de las selecciones. Así es que para no alargar demasiado el tema y ya después ya profundizarlo un poco más con respecto a lo que ya los 4 finalistas y lo que es el campeón, vamos a empezar con cada una de las selecciones y empecemos primero con la selección que considero que va a ser la que va a pasar primero en el grupo A, que es la selección de Uruguay.
El tarot egipcio para la selección uruguaya presenta de que de todos modos va a lograr una clasificación que va a ser bastante, de satisfacción de lo que es los pares de Uruguay por el hecho de que va a lograr no solamente el primer puesto, sino que va a demostrar, o sea, un tremendo potencial desde el principio de su participación y va a llegar con mucha motivación a lo que se refiere a octavos de final. Sin embargo, lo que es cierto es de que se ve de que si, tiene grandes posibilidades la selección uruguaya de avanzar incluso a etapas muy superiores en lo que se refiere al Mundial. Sin embargo, va a tener que lidiar con algunos aspectos que tienen que ver más que todo ya con lo que es la fortuna o la suerte. O sea, los seleccionados con los cuales se va a enfrentar, sobre todo incluso ya en octavo de final, van a ser mucho más poderosos que el seleccionado uruguayo y va a tener que apelar a toda su garra para poder avanzar. No podría asegurar al 100% de que el seleccionado uruguayo pueda lograr pasar a la fase de cuartos de final, puesto de que se va a enfrentar a un rival bastante poderoso, que, o sea, el resultado va a ser incluso de uno de los partidos más destacados o más importantes del Mundial, pero aún así existe el terreno de la posibilidad. Y otro punto importante que he visto, no solamente en lo que se refiere a las cartas del tarot, ahorita por ejemplo viendo al seleccionado uruguayo, sino viendo también a todos los seleccionados en general en los videos anteriores, en las predicciones anteriores, es que siempre en los mundiales de fútbol, sobre todo los últimos mundiales en los que hay este sistema de entre 24 y 32 seleccionados, generalmente se da la circunstancia de que entre los 4 equipos que llegan a clasificar a las últimas instancias, siempre uno tiende a ser una sorpresa. O sea, un equipo del cual, o sea, no está entre los favoritos, no está entre los más destacados y que puede lograr, digamos, con eso un resultado que es superior a sus posibilidades iniciales. En ese caso, yo lo que puedo decir y lo que he visto, no solamente lo veo ahora en la tirada del tarot para el seleccionado uruguayo, sino también para otros seleccionados, es que por lo menos hay 3 seleccionados que podrían, 4 seleccionados para ser exactos, que podrían estar llegando a ocupar ese cuarto puesto, que sería el puesto determinante, digamos, en lo que se refiere a desarrollar su fútbol, a lograr un objetivo importante, aunque no necesariamente sea la Copa del Mundo. Y entre ellos el seleccionado uruguayo es uno de ellos. Así es que en ese sentido no voy a descartar de que Uruguay tiene la posibilidad de llegar a no solamente a cuartos de final, incluso de llegar hasta las instancias finales, pero depende mucho, justamente sale la carta de la rueda de la fortuna, la cual es una carta que determina que la suerte y la fortuna dependerá mucho de lo que se refiere a su cuarto partido, que es el partido en octavos de final, y que obviamente será el partido que determinará hasta dónde puede llegar el seleccionado uruguayo, ya que será contra un rival al cual solamente podría lograr derrotar, ya sea por una escasa diferencia o por lo que es incluso ya una definición por penal. Visto al seleccionado uruguayo, el cual puede lograr, o sea, una participación realmente destacada y realmente impresionante, pero dependerá mucho de lo que se refiere al factor fortuna y suerte en su cuarto partido. Ahora nos toca ver a la siguiente selección, que es la selección local, la selección de Rusia, a quien yo he visto como clasificada en segundo puesto en su grupo. Vamos a ver qué es lo que le determina el tarot egipcio con respecto a su participación en instancias superiores. El tarot egipcio para el seleccionado ruso lo que nos presenta es más de lo que se ha presentado en lo que es la predicción inicial que hicimos con respecto a este seleccionado local. Va a lograr triunfos importantes, va a lograr en cierto modo ser un animador, obviamente siendo local, de lo que se refiere al torneo, pero sus limitaciones son bastante altas en lo que se refiere a la clasificación a siguientes instancias. Sobre todo se debe al hecho de que lo que se presenta en las cartas para ellos es de que sus jugadores están a un cierto nivel en el cual tienen la capacidad de poder enfrentar a rivales superiores a ellos, pero solamente por así decirlo, no por tiempos limitados dentro de un partido, dentro de un encuentro, un tope definitivo. El seleccionado ruso puede defenderse, puede enfrentar a un rival e incluso hacerle, digamos, la pelea, pero realmente el sostenerse o tratar de remontar resultados es algo que le cuesta bastante trabajo por la falta de experiencia y de capacidad en lo que se refiere a recuperación anímica y física de sus jugadores. Otro punto importante es el hecho de que siempre queda la duda o la preocupación de que este mundial sea un mundial como el que vimos el anterior, el Mundial de Brasil, en el cual las presiones a nivel de lo que se refiere a arbitrajes y dirigencias, digamos que empañaron muchos resultados, se vieron bastantes resultados bastante escandalosos en ciertas circunstancias, también en Corea y Japón se dio esta circunstancia. Muchos está esperando de que esto se vuelva a repetir en este Mundial de Rusia, y si bien es cierto, sí veo en las cartas de que va a haber siempre una cierta inclinación al favoritismo para el seleccionado local, este no puede llegar más allá de lo que se pueda lograr, digamos,
digamos, en cuanto a resultados, por la sencilla razón de que el equipo no tiene la capacidad para poder avanzar mucho más allá de lo que es ciertas limitaciones. Y lo que veo sobre todo en el seleccionado ruso es una limitación a nivel mental, por así decirlo, es decir, no se sienten capaces de poder encarar, digamos, a los rivales hasta llegar a niveles superiores, por lo cual yo me atrevería a vaticinar de que el seleccionado ruso cerraría su participación en su propio mundial en esta fase de octavos de final. Ahora nos toca analizar al seleccionado español, al cual yo considero de manera inicial que en el grupo B va a ser el equipo que clasifique primero en su fase de grupos, aunque hay que tomar en cuenta una cosa, de que en el grupo B, y eso lo pueden ver en el video que hicimos en su momento, la posibilidad de que España sea primero o segundo y que Portugal, o sea, que sería su acompañante en la siguiente fase, ocupen también esa posición es algo muy relativo, porque existe la posibilidad de que se invierta esta circunstancia, pero a pesar de todo mantenemos la regla en el sentido de que yo he dicho originalmente de que España va a ser quien clasifica primero en su grupo, así es que vamos a ver primero al seleccionado español por medio del tarot egipcio, cuál va a ser su desempeño y su capacidad de avanzar en el Mundial de Rusia 2018 en lo que se refiere a octavos de final en adelante. El tarot egipcio para el seleccionado español presenta una inmejorable oportunidad para poder lograr, digamos, no solamente llegar a distancias superiores, sino llegar incluso hasta lo que es el tope mismo de lo que se refiere al campeonato de la Copa del Mundo. Lo que se ve de que, si bien es cierto, los primeros resultados, sobre todo en su fase de grupos, van a ser un tanto inciertos, no van a resultar satisfactorios tanto para la hinchada como incluso a nivel de lo que es su desempeño en general, lo que se espera del equipo español, ya llegado a lo que es octavos de final, va a demostrar todo su potencial y toda su capacidad en cuanto a lo que es poder resolver los resultados y obviamente marcar una notoria diferencia con respecto a sus rivales. De antemano existe la posibilidad de que España llegue a clasificar, a pasar a octavos de final casi sin esfuerzo ante un rival relativamente, incluso bastante débil comparado a lo que se refiere al equipo español, e incluso de que los resultados en siguientes etapas, en lo que se refiere a cuartos y semifinales, el seleccionado español pueda resolverlos prácticamente sin dificultades. Se destaca sobre todo el hecho de que sus jugadores más importantes, sus referentes, van a lograr responder a la medida de las expectativas de su hinchada y de lo que es la crítica especializada, dando un buen desempeño y resolviendo los resultados de la manera en que se tienen que resolver. En ese sentido, lo que puedo decir es de que España es el que yo presento, o por lo menos yo veo como uno de los favoritos para poder lograr estar entre los cuatro finalistas en la Copa del Mundo, aunque hay que decir verdad, no lo veo al 100% todavía como un seleccionado que pueda alzar la copa en este mundial. Ahora nos toca ver a lo que es el seleccionado de Portugal, que como ya lo hemos dicho hace unos momentos, si bien es cierto lo pongo como segundo en el grupo B, no necesariamente podría asegurar al 100% de que vaya a ser esa la posición con la cual pase a octavos de final. Existe la posibilidad de que pueda lograr la clasificación como primero y España como segundo, pero mantenemos el orden, así es que ahora nos toca el seleccionado portugués y vamos a ver cuál es su destino en las siguientes etapas en el Mundial de Rusia 2018. Para el seleccionado de Portugal nos presenta un seleccionado de que va a empezar a hacerse más fuerte conforme vayan avanzando las etapas en lo que se refiere al Mundial de Rusia. Lo que sí es cierto también que se presente es de que, si bien es cierto, los resultados para el seleccionado portugués a su favor van a ser abultados, por así decirlo, en la fase de grupos, ya más bien llegando a lo que es octavos de final y adelante, va a sufrir un cierto freno en ese sentido, en cuanto a lo que se refiere a efectividad goleadora. Le va a costar más trabajo lograr, llegar al arco contrario, y si bien es cierto que cuenta con grandes jugadores y con grandes definidores en cuanto a lo que se refiere a estar de cara al arco, la suerte no les va a ser muy favorable y eso va a tender a complicarle el paso, digamos, a siguientes etapas. Otro punto importante que se ve es de que la presión puede ser muy fuerte para el equipo portugués y para su mayor referente, por el hecho justamente de que se encuentran en la posibilidad real de poder lograr el campeonato de la Copa del Mundo, pero
Para eso tienen que ganarse los resultados, tienen que ganarse los partidos y tienen que resolverse a su favor con resultados que sean no categóricos, pero sí al menos satisfactorios. Y lo que se ve es de que por lo menos entre octavos de final para adelante, un poco como que a Portugal el arco tiende a cerrársele y eso va a causarle bastante preocupación al equipo. Y si no saben llevar las cosas desde una perspectiva, digamos, de una buena mentalización, de una fortaleza mental y moral para poder encarar los resultados, esto le podría complicar demasiado lo que es, bueno, el resultado final, el objetivo final que busca Portugal en este Mundial de Rusia. La suerte les acompaña y van a lograr estar entre los equipos más importantes al final del torneo, pero lo que yo veo en las cartas del tarot es que es muy probable de que Portugal se pueda estar quedando en lo que se refiere a cuartos de final o máximo llegar a lo que se refiere a las semifinales en este Mundial. Nos toca ver a la selección de Francia, quien he predicho de que va a ser el primer puesto en el grupo C, y vamos a ver cuál va a ser su desempeño en las siguientes etapas de la Copa del Mundo Rusia 2018 por medio del tarot egipcio. El tarot egipcio para la selección de Francia es de que, si bien es cierto, es una de las selecciones que se las considera una de las favoritas o de las que puede llegar a las instancias finales en lo que se refiere al Mundial, va a tener bastantes dificultades, sobre todo en lo que se refiere a lo que es desde octavos de final en adelante. Podría estarse quedando en lo que se refiere a más allá, no más allá de lo que es cuartos de final, debido al hecho de que prácticamente incluso desde el inicio mismo de la competición, del inicio de la Copa del Mundo, se va a ver de que los conflictos internos dentro de este equipo francés son bastante notorios. Al principio no se van a notar, ya hay algunas, digamos, se puede decir que hay algunas señales de advertencia con respecto al hecho de que el grupo no se está llevando bien, y esto podría empezar a volverse más pesado conforme se vaya avanzando en lo que se refiere a la competencia, y también por el hecho de que la selección de Francia va a tener que enfrentar a la, digamos, a las eventualidades que se le va a presentar durante la competencia, que no van a ser muy favorables, sobre todo en lo que se refiere a pérdida de jugadores por lesiones o por mal desempeño en determinadas circunstancias, sobre todo jugadores en los cuales se está esperando bastante pero que no van a rendir la talla en el momento determinado. Otro punto que se presenta también como algo muy importante es de que el comando técnico francés, si bien es cierto, tiene los jugadores como para poder llegar a las últimas instancias y tiene la capacidad de poderlos ordenar y planificar sus partidos de una manera efectiva como para poder lograr resultados contundentes, va a cometerse en dos errores en cuanto a lo que es la toma de decisiones con respecto a sus alineaciones, y eso va a causarle serios problemas y en un momento determinado lo que es su eliminación, como lo digo hace un momento, antes de lo que se refiere, prácticamente lo que se refiere a los cuartos de. Y ahora nos toca ver cómo le iría a la selección de Perú en lo que se refiere a octavos de final. En este sentido, ya en lo que es la predicción que hicimos para el grupo C, yo veo a la selección peruana como clasificada segunda en este grupo, a pesar de que va a tener que lidiar bastante con la selección de Dinamarca para poder lograr su clasificación, pero mantengo mi predicción y vamos a ver ahora por medio del tarot egipcio cómo le iría en instancias superiores al seleccionado peruano. Egipcio para la selección de Perú presenta en primer lugar, y hay que ser bastante claros en ese sentido, sin ser sin parcializarme en ese sentido por ser peruano, lo que veo es de que la competencia de octavos de final en adelante para el seleccionado de Perú va a ser mucho más difícil de lo que se podría plantear al inicio. Va a tener la posibilidad de poder clasificar a octavos de final, tiene la posibilidad de clasificar incluso a cuartos de final, pero conforme vayan avanzando, digamos, los partidos, las situaciones se le van a tender a ser más difíciles para el seleccionado peruano, a veces por circunstancias extradeportivas, pero por sobre todo en cuanto a lo que se refiere al punto débil de lo que es el seleccionado peruano, que en realidad no es un punto débil en este momento, al inicio de lo que es la competición, pero sí que lo va a hacer en las siguientes etapas, y es el hecho de que va a necesitar que el equipo se encuentre en un excelente nivel en lo que se refiere a nivel físico para resistir la presión y el esfuerzo que va a ser superior en las siguientes etapas en cuanto a lo que se refiere a los partidos. Otro punto importante que se presenta es de que en la segunda etapa, o sea, en lo que se refiere a todo de final en adelante, el seleccionado peruano va a tener que contar con ciertas circunstancias incómodas, sobre todo lo que se refiere a bajas de jugadores por cuestiones de lesiones, tanto por el mal juego de los rivales como también por no tener digamos, un buen
un buen equilibrio en lo que se refiere al desempeño, a la preparación previa a nivel de lo que se refiere al terreno físico. A pesar de eso, el seleccionado peruano, y sin parcializarme, yo diría de que puede llegar a lograr máximo lo que sería prácticamente lo que es su máximo histórico en cuanto a lo que se refiere a competiciones en el Mundial, que sería un séptimo u octavo lugar en lo que se refiere a la tabla ya de lo que es final de lo que es la ubicación de los seleccionados en el Mundial. Asimismo, también es cierto de que, como ya lo indiqué anteriormente en el grupo, en el caso de Uruguay, este mundial yo lo veo como un mundial en el cual los equipos sudamericanos sobre todo van a lograr destacar tremendamente, no solamente digamos las selecciones tradicionales, sino incluso también la selección peruana. La selección peruana podría lograr incluso llegar a estar, como lo dije anteriormente, entre esos 4 últimos puestos en la clasificación final, en el sentido de que, como ya lo indiqué, siempre por circunstancias del tipo de competencia que se tiene actualmente, siempre un equipo del cual no se espera llegue a las instancias finales llega hasta el 4.º puesto máximo o 3.er puesto en algunas circunstancias. No podría asegurar al 100% que Perú puede llegar a ese nivel, pero sí en su destino y en sus cartas presenta de que existe la posibilidad de que logre eso, pero para eso va a costarle bastante esfuerzo, bastante sudor y sobre todo enfrentarse a muchas dificultades que van a ser incluso superiores a las que podría enfrentar cualquier. Ahora nos toca ver lo que se presenta en el tarot egipcio para el seleccionado de Croacia, al cual yo veo, he visto en mis vaticinios, como el primer clasificado en el grupo D. Y vamos a ver qué es lo que nos presenta el tarot egipcio con respecto a su desempeño en las siguientes fases. Las cartas del tarot egipcio para el seleccionado croata presentan de que, si bien es cierto va a lograr una clasificación importante, va a lograr la primera posición en su grupo y va a poder entrar como un equipo de respeto y un equipo bastante afiatado en lo que se refiere a la fase de octavos de final. Lo que es cierto es de que las cartas se presentan bastante negativas para el cuadro croata, ya que a pesar de que en un momento determinado se puede enfrentar con equipo o con un equipo en la siguiente etapa que sea un tanto débil en el papel, realmente no lo va a tener fácil. Y algo muy importante que se presenta en las cartas para el seleccionado de Croacia es de que en el fondo el equipo tiende a caerse con bastante facilidad en muchos aspectos en cuanto a su desempeño en los partidos. En momentos determinados, cuando está contra un rival que es bastante sencillo, que es un rival inferior en capacidad y en nivel, el seleccionado croata tiende a no saber aprovechar las oportunidades. En un momento tiene ciertos picos de mejor juego, pero no los mantiene constantemente durante todo el desempeño de un partido. Y en partidos ya más bien que se enfrenta a seleccionados un poco más fuertes, tiende a caer bastante profundo en su desempeño. O sea, hay momentos en que esos picos se vuelven mucho más distanciados, no responde de la manera adecuada y no hay una buena comunicación en el grupo, por lo cual lo que podría augurar para el seleccionado croata es de que más bien este seleccionado se quedaría en la fase de octavos de final. Y ahora nos toca el seleccionado de Argentina, al cual yo he vaticinado que va a llegar a clasificar como segundo en su grupo a la fase de octavos de final. Vamos a ver cuál es el destino del seleccionado albiceleste por medio del tarot egipcio. En lo que veo en el tarot egipcio para el seleccionado argentino en su desempeño en las siguientes etapas de lo que se refiere al Mundial Rusia 2018 es que su perspectiva es bastante negativa. Lo que presentan las cartas es lo siguiente: el problema se inicia prácticamente en la fase de grupos, en la cual el seleccionado argentino va a demostrar bastantes limitaciones, bastantes conflictos internos y situaciones bastante tensas en cuanto a lo que es el hecho de que esta es una de las selecciones que tiene mayor presión para lograr el objetivo final, bueno, que en el caso de la selección argentina es obviamente ganar el título mundial. Y la presión es bastante fuerte en este momento, tanto a nivel interno como a nivel externo, lo cual va a empezarse a notar de una manera muy clara desde el inicio de la fase de grupos, y se va a continuar incluso demostrando ciertas limitaciones que tiene el cuadro en sí en lo que se refiere a las siguientes etapas. Va a presentar un buen desempeño en lo que se refiere a octavos de final, y es cierto de que existen buenas posibilidades de que el seleccionado argentino logre clasificar esa fase siguiente con relativa facilidad, pero lo que sí se ve en las cartas es que es muy poco probable, prácticamente imposible, de que el seleccionado argentino logre avanzar más allá de cuartos de final.
y esto se debe al hecho de que, si bien es cierto, puede tener los elementos y a los jugadores para poder lograr avanzar incluso hasta muchas más instancias, no los va a saber aprovechar de la manera adecuada, no los va a poner en las posiciones que deberían ser las adecuadas para poder tener un mejor desempeño. Y en el aspecto de lo que se refiere a la definición es donde se presenta la mayor falencia para el equipo argentino. Tanto esto se va a ver en la fase de grupos como se va a ver en lo que se refiere a las siguientes etapas, por lo cual, si bien es cierto, sé que es un vaticinio que a muchas personas tal vez no les pueda gustar, incluso a nuestros amigos argentinos, lo que veo en primer lugar es de que Argentina no llega a ganar el título mundial, no llega a ganar el campeonato en Rusia y no avanzaría más allá de cuartos de final. Ahora continuamos con el seleccionado brasilero, al cual yo he predicho de que va a ser el cabeza de serie, el que va a pasar primero a octavos de final en el grupo E. Vamos a ver por medio del tarot egipcio qué es lo que le depara en el destino al seleccionado brasilero. Lo que nos presenta las cartas del tarot para el seleccionado brasilero en octavos de final en adelante es de que se presenta como una selección que va a ir de menos a más en lo que se refiere a la competencia. Si bien es cierto, ese de menos a más no debe ser considerado como, por ejemplo, digamos, un equipo que en un momento no se desempeña de una manera adecuada al inicio de la fase de grupos y que después empieza a mejorar conforme la competencia avanza, sino más bien vamos a ver desde el principio un equipo brasilero bastante fuerte, bastante decidido a avanzar y tener, digamos, desde el principio, desde el vamos, digamos ya el título de candidato a lo que es el título de la Copa del Mundo. En ese aspecto lo que sí se ve más bien en las cartas es de que el seleccionado brasilero va a tener que superar algunos inconvenientes en lo que se refiere a su formación en los primeros partidos, y en el fondo la fase de grupos va a ser una suerte de laboratorio para el seleccionado brasilero en cuanto a lo que se refiere a estrategias y a cambio de jugadores en ciertas posiciones, lo cual en algunos momentos le puede causar ciertas dificultades, pero va a saberlo sobrellevar con bastante habilidad, con bastante rapidez, sobre todo su comando técnico. Ya más bien en lo que se refiere a octavos y cuartos de final, lo que se ve de que va a ser el momento en el cual Brasil va a presentar, digamos, la mayoría de sus argumentos para hacer el título, alzarse con el título en el campeonato de Rusia, pero lo que sí también se presenta en las cartas es que vuelve a advertir lo que se vio en la predicción que hicimos en el grupo E, y es el hecho de que el seleccionado brasilero tiene la capacidad de lograr el título, está con todas las cartas a su favor en ese sentido, pero un pequeño pestañeo, un pequeño descuido podría llevar al traste con lo que se refiere a lo que es lograr el objetivo final, que para el seleccionado brasileño en particular es justamente el campeonato. Por lo cual yo me atrevería a decir de que sí, definitivamente Brasil va a ser uno de los 4 finalistas en el Mundial de Rusia, pero también no aseguro, y por lo menos en lo que veo es de que sus opciones, si bien es cierto, son bastante altas para lograr el título, no llegaría a alzar la copa en el Mundial. Y ahora continuamos con el seleccionado de Suiza, que en nuestra predicción en videos anteriores en el grupo E he considerado de que va a ser el clasificado, el segundo clasificado de este grupo a octavos de final. Vamos a ver cuál es el destino del seleccionado suizo en las siguientes instancias del Mundial de Rusia. Presenta las cartas del tarot para el seleccionado suizo es de que la selección de Suiza va a lograr muy buenos resultados en lo que se refiere a su fase inicial, y en octavos de final va a lograr una destacada participación, o sea, va a dar bastante pelea, va a demostrar realmente que es un equipo que tiene para dar mucho, no solamente en este campeonato, sino en los campeonatos siguientes, sobre todo en el próximo mundial, pero sus limitaciones son más que todo en lo que se refiere a cuestión de orden estratégico. El seleccionado suizo se me presenta en las cartas del tarot de egipcio como un seleccionado que sabe encararse ante rivales europeos, sabe encararse ante equipos que juegan, digamos, al mismo idioma, por así decirlo, futbolístico que él, pero en el momento en el que se enfrentan con selecciones mucho, digamos, con estrategias distintas o con formas de juego totalmente diferentes, el seleccionado suizo tiende a caer en el juego del rival, y eso al final de cuentas lo lleva a no poder, digamos, remontar resultados o no llevar a controlar el balón, que es finalmente lo que en un momento puede determinar lo que es el resultado definitivo en lo que se refiere a un partido. Por lo cual yo vaticinaría que el seleccionado suizo, su tope sería justamente los octavos de final.
Continuamos con las predicciones para lo que se refiere a las siguientes etapas del Mundial Rusia 2018 y ahora nos toca la selección de Alemania. Alemania, yo he predicho en su vaticinio en videos anteriores, en el video del grupo F, que va a ser clasificado en el primer puesto de su grupo. Así es que vamos a ver ahora por medio del tarot egipcio cuál es el destino del seleccionado alemán en el Mundial de Rusia. Lo que nos presentan las cartas del tarot egipcio para el seleccionado alemán es que definitivamente es uno de los seleccionados más fuertes, es uno de los favoritos y va a empezar la competencia prácticamente al igual que Brasil como un equipo que su objetivo va a estar marcado desde el principio, o sea, va a demostrar, digamos, potencia, va a mostrar determinación y resultados bastante favorables que lo van a encaminar directamente a lo que es las instancias finales de lo que es el Campeonato de Rusia. En ese aspecto, las limitaciones que en un momento se le pueden presentar al seleccionado alemán en cuanto a lo que se refiere más que todo a sus rivales, a los rivales con los cuales se enfrente, van a ser relativamente superadas por este cuadro, dado de que ya tiene prácticamente definido la forma en cómo debe enfrentarse a cada uno de los rivales, de qué manera y en qué condiciones. Entonces prácticamente se podría decir que en ciertos aspectos el seleccionado alemán ya ha anticipado el tipo de rivales que va a tener que enfrentar en cada una de las etapas y tiene ya una idea bastante clara de cómo encarar cada uno de los resultados, incluso con equipos que tengan estrategias distintas o que busquen, digamos, destruir un poco el juego alemán. Prácticamente se podría decir de que el seleccionado alemán tiene ya, digamos, un esquema bastante definido de cómo lograr el objetivo que es para este seleccionado también uno de los favoritos, el llegar a alzar el título. Y lo que yo veo es de que sí, definitivamente no solamente el seleccionado alemán está, digamos, o sea, se presenta en las cartas como que va a ser uno de los 4 finalistas del Mundial de Rusia, sino de que va a llegar definitivamente al partido final en este Mundial. Y como ya lo habíamos anunciado antes en este video, ahora vamos a ver el segundo, mi predicción, el segundo para el grupo F es la selección de Suecia, pero también, como advertí, nos presentaron las cartas del tarot la posibilidad de que, digamos, también es incierto el destino de México, o sea que México podría también clasificar, o sea, prácticamente en ese sentido se puede decir que es un empate en lo que se refiere a las predicciones, cosa que es un tanto inusual, pero tiende a suceder en algunas circunstancias. Así es que en este punto más bien vamos a hacer una pequeña excepción que ya lo habíamos explicado y es que vamos a ver ambas selecciones. Vamos a ver a Suecia primero y después a México. Así es que primero vamos a ver cuál sería el destino en octavos de final y siguientes etapas para el seleccionado sueco si llega a clasificar por medio del tarot egipcio. Cartas del tarot egipcio para la selección de Suecia, de que la selección de Suecia tiene la estrella, tiene la perspectiva de poder lograr un éxito importante, no solamente en la fase de grupos, en el grupo F, sino de que ya en octavos de final poder avanzar, digamos, tendría la gran oportunidad de llegar a avanzar, digamos, incluso hasta cuartos de final, pero lo que se ve en las cartas es de que si bien es cierto, Suecia va a llegar a una posición importante en lo que se refiere a la ubicación final entre las selecciones, entre las 32 selecciones, lo que se ve en las cartas es justamente la carta de la luna, una carta que en algunos aspectos tiene que ser positiva, pero por la combinación de cartas que se presenta en este momento para Suecia, presenta un equipo que empieza bastante bien, que hace un partido incluso que podría ser el partido en octavos de final más importante, digamos, del Mundial, es uno de los partidos más peleados, más luchados, de los más emocionantes, pero se quedaría realmente por muy poco en la posibilidad de llegar a cuartos o incluso a instancias superiores. No necesariamente puedo descartar a Suecia si en un momento está clasificado el que pueda llegar a estar entre los 8 o los 4 seleccionados más importantes del Mundial, pero lo que veo es de que el partido todo de final va a ser un partido importantísimo para el seleccionado de Suecia, pero lo más probable es que no lo llegue a superar y no llegue a avanzar más allá de esa fase. Y si bien hemos visto al seleccionado de Suecia y lo que sería su destino de clasificar, como lo digo de clasificar por el hecho de que todavía mantengo esa postura de que considero que México está en la posibilidad de clasificar en vez de Suecia, ahora vamos a cumplir con lo que he prometido y es también ver al seleccionado mexicano, ver la posibilidad de cuál sería su desempeño logrando la clasificación a octavos de final y más adelante en caso lo diga el tarot egipcio.
nos presentan para el seleccionado de México de que, o nuevamente vuelve a advertir, de que es muy difícil de que logre la clasificación en su fase de grupos por el nivel y la capacidad de los seleccionados con los que tienen que enfrentarse, pero aún así tiene una posibilidad. Y lo que sí se presenta como la carta de la conquista, como la carta del viajero, es de que existe la posibilidad todavía de que el seleccionado mexicano pueda remontar la corriente y estar en octavos de final. Pero, y eso es importante, es que el seleccionado mexicano también presenta de que su limitación no solamente se refiere a cuestiones estratégicas y de jugadores, las cuales no le permiten, digamos, la posibilidad, por ejemplo, estar entre los 8, entre los 4 primeros equipos de ese mundial, sino de que también la limitación a nivel de lo que es su estrategia es lo que podría limitarlo en avanzar mucho más allá de octavos de final por el hecho de que su comando técnico no tiene realmente así ciencia cierta en este momento y en un momento determinado contra un equipo, digamos, mucho más poderoso, con un equipo, digamos, de mucho mayor nivel, cómo poderlo encarar nuevamente. Y existe la posibilidad de que en lo que se refiere a octavos de final, el seleccionado mexicano de llegar a clasificar se enfrente a un rival al cual ya se ha enfrentado anteriormente, con el cual ya también ha perdido anteriormente en Copas del Mundo, y que se repitan ciertas circunstancias. Y lo que realmente está, digamos, en la psiquis tanto del comando técnico mexicano como de los jugadores mexicanos es que no se pueden quitar la idea de que se van a repetir las circunstancias, o sea que prácticamente como que el destino estuviese marcado en ciertos aspectos y que vuelvan a pasar por obstáculos que en un momento no han podido superar. Entonces ese bloqueo mental es lo que realmente puede determinar de que México no llegue a avanzar mucho más allá. Y existe la posibilidad de que sí se vuelva a enfrentar con un rival con el cual ya se enfrentó y con el cual no pudo superar en un determinado momento. Incluso podría darse que se repitan ciertas circunstancias que se vieron en los dos últimos mundiales con respecto a este seleccionado, lo cual obviamente al darse esta situación y al no haberla trabajado hasta el día de hoy el seleccionado mexicano, tanto jugadores como comando técnico, no solamente a nivel estratégico, sino también a nivel mental, a nivel de, digamos, de conjunto de grupo en sí, lo que puedo advertir es de que si el seleccionado mexicano logra su clasificación a octavos de final del Mundial de Rusia, no avanzaría más allá de esa etapa. Continuando con nuestras predicciones para lo que se refiere al Mundial de Rusia, ahora nos toca la que consideré de que ha sido la selección que va a clasificar como primer puesto en el grupo G, que es la selección de Inglaterra. Así es que vamos a ver qué es lo que le depara en octavos de final en adelante por medio del tarot egipcio al seleccionado inglés. Lo que presentan las cartas del tarot para el seleccionado de Inglaterra en octavos de finales de que va a llegar en una de las mejores, digamos, participaciones de este seleccionado en mucho tiempo. Va a llegar con muy buen nivel, con, digamos, con muy buenas perspectivas para poder avanzar en circunstancias mayores y con la capacidad de poderse enfrentar prácticamente a cualquier rival que se le presente ya en la siguiente etapa. Pero lo que sí presentan las cartas es de que el rival con el que se enfrentará Inglaterra en el momento en lo que se refiere a todo el final va a ser quien determine si es que esta selección logra tener un destacado mundial en Rusia o no, puesto de que se va a encontrar con un rival que sí más bien le va prácticamente a cambiar totalmente el esquema al seleccionado inglés, que en un momento en la fase inicial, en la fase de grupos, va a demostrar contundencia, una solidez bastante destacable y una capacidad goleadora muy importante, pero se va a enfrentar con un rival que más bien todos esos argumentos que tenga Inglaterra en su momento no van a servir absolutamente para nada, puesto que se va a encontrar con un par. Va a ser también uno de los partidos más emocionantes en el cual Inglaterra enfrente en octavos de final. Y si bien es cierto, existen grandes posibilidades, según lo que ve la carta de tarot, de que Inglaterra logre clasificar y sería obviamente por una definición por penales, incluso podría llegar, este sería uno de los equipos a los cuales yo incluiría, el equipo inglés, como uno de los que podría ser el cuarto, o sea, uno de los cuartos clasificados, pero ese cuarto clasificado que realmente la mayoría de gente no espera, a pesar de que es un equipo poderoso, es un equipo importante en Europa y que es una selección en la cual siempre se considera que podría llegar a eso, pero como hemos visto en la historia de los mundiales y en los últimos mundiales, siempre el seleccionado inglés tiende a caerse con demasiada rapidez en las instancias definitorias, sobre todo contra rivales que a veces parecen inferiores. Entonces tiene que superar ese partido de octavos de final Inglaterra para poder lograr en este Mundial de Rusia una clasificación y obviamente una ubicación que sea muy destacable e importante en comparación a los años anteriores. Y continuando con lo que ha sido mi predicción en el grupo G con respecto a los clasificados octavos de final en la Copa del Mundial de Rusia, nos tocará la selección de Bélgica. Así es que vamos a ver por medio del tarot egipcio cuál es el destino para el seleccionado belga en instancias superiores en este Mundial.
Presenta las cartas del tarot para el seleccionado belga es que realmente en lo que se refiere a la etapa de octavos de final va a ser prácticamente una situación bastante tensa, prácticamente como uno podría decir un partido de pesadilla para el seleccionado belga, puesto de que va a lograr cumplir muy bien lo que es su desempeño en la fase de grupos, va a llegar con mucha motivación y muchas capacidades a la fase siguiente. Pero lo que se presenta en las cartas es de que se va a enfrentar con un rival que prácticamente es un némesis, o sea, prácticamente están en la paridad completa en cuanto a lo que es capacidades y nivel, y el seleccionado belga más bien lo que sí muestra es cierta fragilidad cuando tiende a tener que enfrentar a un seleccionado, un equipo que le presione, y justamente el rival que va a tener en octavos de final, el seleccionado belga va a ser un rival que lo va a presionar demasiado. Este partido no va a ser un partido que se va a definir en lo que se refiere a, digamos, a lo que es, digamos, tiempos suplementarios o definición por penal, sino más bien se va a definir en los 90, pero va a ser en un momento en el cual justamente el seleccionado belga sea superado. Es cierto que es un seleccionado que tiene ciertas cualidades y capacidades para ser importante, en cierto modo va a irse satisfecho del Mundial de Rusia por lo logrado, pero no va a poder avanzar más allá que de octavos de final. Y llegando ya a los últimos dos clasificados, ahora nos toca ver los que yo he considerado que por medio de mis predicciones en los videos anteriores, que van a ser los que clasifiquen del grupo H a octavos de final, y es la selección de Polonia y de Colombia. Y vamos a empezar primero con la selección polaca y vamos a ver por medio del tarot egipcio cuál es su destino en siguientes instancias en el Mundial de Rusia. Lo que se presentan en las cartas del tarot para el seleccionado polaco es de que el seleccionado de Polonia va a lograr clasificar con cierta tranquilidad en su fase de grupos. Sus resultados van a ser relativamente sencillos en cuanto a lo que se refiere a cómo definir los partidos al final, y va a mostrar un orden y una capacidad, digamos, de disciplina en cuanto a lo que se refiere a encarar a sus rivales bastante notable, lo cual lo va a hacer destacar en lo que se refiere a octavos de final. Ya llegado en octavos de final, la selección de Polonia va a poder también superar con relativa facilidad al rival que se le presente en esa instancia, pero ya más bien conforme van avanzando las circunstancias, el seleccionado polaco estaría ya quedándose puesto de que ya va a encontrarse con rivales de mucho mayor nivel, de mucho mayor fuste, que realmente le van a poner las cosas mucho más complicadas, y en lo cual la disciplina y el orden del equipo polaco va a ser, digamos, ciertamente va a ser su carta más importante para poder clasificar y para poder lograr ciertos resultados importantes, pero no le serviría demasiado para lo que sea instancias superiores en lo que se refiere a una Copa del Mundo. Lo que se ve en las cartas es de que de todos modos va a ser un mundial muy satisfactorio para el seleccionado polaco, va a lograr avanzar hasta, por lo menos podría llegar incluso máximo hasta cuartos de final, pero sí se quedaría ya en ese nivel en lo que se refiere a lo que es puestos en clasificación. Y ahora nos toca ver al último seleccionado, al cual yo he hecho el vaticinio y he predicho de que va a llegar a clasificar a octavos de final, y vamos a ver cuál va a ser su destino, y es la selección de Colombia. Vamos a ver a nuestros amigos colombianos qué es lo que le depara el destino en las siguientes etapas en el Mundial de Rusia. Presenta las cartas del tarot egipcio para el seleccionado colombiano de octavos de final en adelante en el Mundial de Rusia es de que, si bien es cierto al principio va a haber muchas dudas con respecto al desempeño de este seleccionado y las capacidades que pueda lograr en esta competencia, sobre todo en su fase de grupos, va a lograr llegar, digamos, a un buen momento y en una muy buena motivación a lo que se refiere al partido de octavos de final. Se ven muy buenas perspectivas para que el seleccionado colombiano pueda dar el batacazo y llegar hasta cuartos de final. Incluso esta también sería una de las selecciones en las cuales yo considero que podría, en base al esfuerzo, en base, digamos, a saber mover, digamos, las circunstancias y las situaciones a su favor y a poner bastante determinación, podría llegar a estar entre los 4 o entre los 8 o los 4 primeros equipos clasificados, o sea, los primeros puestos del Mundial de Rusia. Pero esto depende mucho de cómo se desenvuelve el seleccionado colombiano, no tanto en el partido de octavos de final, el cual al parecer va a ser un partido en el cual va a poderlo resolver a su favor, no con facilidad, pero sí, digamos, con bastante jerarquía ante un rival incluso de bastante nivel,
pero ya dependerá mucho de cómo lleve las cosas el seleccionado colombiano de ahí en adelante en lo que se refería a una etapa de cuartos de final, sobre todo por el hecho de que se presenta de que para ese momento el seleccionado colombiano no va a contar con la totalidad de su equipo al 100% y eso va a tener que analizarlo su comando técnico, puesto que va a tener que improvisar en muchos aspectos con algunos jugadores en ciertas posiciones en las cuales puede ser, digamos, son posiciones claves y que podrían ser las determinantes en un momento de que el seleccionado colombiano puede encarar de una manera fuerte y definitiva a equipos mucho más poderosos que lo que realmente es el seleccionado colombiano. Pero de todo modo, lo que yo podría decir, definitivamente Colombia va a estar entre los equipos que va a llegar a estar entre los 8 o 10 mejores equipos del Mundial, va a llegar a muy buenas instancias, puede llegar tal vez hasta estar entre los 4, entre los 8, según como, digamos, ponga el empeño y la determinación adecuada. Y definitivamente este va a ser un Mundial no solamente emocionante, sino muy satisfactorio. Y llegamos ya a la parte final de lo que son las predicciones de su servidor Reinaldo Silva, parapsicólogo, con respecto a lo que es el Mundial Rusia 2018. Ya hemos visto todas las selecciones que van a clasificar a octavos de final, su desempeño en las siguientes etapas y lo que el destino les presenta por medio del tarot de egipcio. Ya lo hemos hecho antes con el I Ching en cada uno de sus fases de grupos, en lo que se refiere a esta competencia. Y ahora me corresponde, como ya lo había anunciado, anunciarles quiénes serían para mí en base a lo que es el análisis de todo lo que he estado leyendo, tanto en los videos anteriores como en este video que ustedes están viendo en este momento, quiénes van a ser los 4 equipos que lleguen a estar en las primeras posiciones del Mundial y quién va a ser el campeón del Mundial de Rusia. En este sentido, no es necesario que lo haga ya viendo las cartas por el hecho de que ya lo hemos revisado en cada una de las circunstancias y simplemente ido sopesando cada situación y circunstancia que se le presenta a cada seleccionado. Mi vaticinio y mi predicción sería la siguiente. En primer lugar, de antemano ya está definido, según las predicciones que he planteado, hago este pequeño resumen, no va a ser un buen Mundial para lo que es equipos africanos, no va a llegar a clasificar ninguno de las siguientes etapas. En el caso de los equipos asiáticos y de la zona de Norte Centroamérica, salvo México, ninguno también va a llegar a destacar. Va a ser un duelo netamente entre equipos sudamericanos y equipos europeos en lo que se refiere a las posiciones más altas del Mundial. No va a haber un nuevo campeón, o sea, descartada la posibilidad de que se alce con la Copa del Mundo un seleccionado que nunca haya alzado la Copa anteriormente. Y también otro punto muy importante, bueno, el país sede, Rusia, realmente va a tener una digamos, participación digna en cierto modo, pero no lo suficientemente destacada como hubiesen querido. Otro punto muy importante es que, como les decía, por lo menos entre los 4 primeros puestos del Mundial va a haber un equipo que siempre sale de lo que es, digamos, no es de los 4 equipos importantes, de los cuatro primeros puestos, uno no va a ser un equipo que sea, digamos, de la primera fila, digamos, de los equipos que siempre se considera que o son campeones del mundo o que tienen posibilidad de ser campeones del mundo o que han estado siempre en las primeras posiciones en los mundiales. En este sentido, mi pronóstico sería de que las selecciones que podrían llegar a ese punto, porque ese cuarto puesto ya más bien depende del desempeño de cada uno y de la fuerza que le pongan, serían las selecciones de Inglaterra, Polonia, Colombia, Perú o incluso Uruguay. Así es que entre esas selecciones considero de que podría haber una gran sorpresa entre los 4 primeros puestos. Pero ya en lo que se refiere al vaticinio en sí, como les diría, las selecciones que van a llegar a estar entre los 4 primeros puestos, para mi forma de pensar, para mi predicción y mi análisis, sería una de estas selecciones de las cuales les he indicado. Podría estar incluida ahí también incluso la selección de Portugal, o sea, la considero de que sería la que tiene mayores posibilidades de ser el cuarto puesto. La selección española llega también a estar entre los 4 primeros puestos, Brasil entre los 4 primeros puestos y la selección de Alemania. En ese sentido, el vaticinio que yo haría finalmente con respecto a quién va a ser el campeón del Mundial Rusia. Y llegando ya a la parte final de las predicciones de su servidor Reinaldo Silva, parapsicólogo, con respecto al Mundial Rusia 2018, no me queda más que decirle muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su preferencia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta parte del video y todos los videos que hemos hecho anteriormente, que sé que han sido bastante extensos y largos, pero que sé que ha sido la satisfacción de muchos de nuestros amigos que se han estado contactando en los últimos meses con su servidor y que han hecho llegar también su forma de pensar con respecto a los vaticinios que estoy realizando en este momento. Obviamente ya no nos queda más que esperar el inicio de la Copa del Mundo, que ya nos falta muy poco. Obviamente lo seguiremos todos con emoción del caso y espero haberles dado una pequeña claridad con respecto a lo que se viene más adelante, que sea de su satisfacción, que sea de su interés
y que también llene un poco también de calor y de emoción justamente esta competencia mundial que es tan importante, sobre todo para nosotros que vivimos en esta parte del mundo. Ya saben, si ustedes quieren colaborar con este esfuerzo que hacemos a través de YouTube, que es Mundos Ocultos, háganos llegar su pulgar arriba en este video, háganos llegar también en la cajita de comentarios, sus opiniones, su parecer con respecto a las predicciones que acabo de realizar, y también por incluso lo que puedan opinar en ese sentido, siempre con la altura del caso. Ya saben de que por lo menos en lo que se refiere a comentarios que son un poco subidos de tono, simplemente los elimino porque no considero que realmente aporten nada a digamos, una conversación o un debate, digamos, alturado y sobre todo, pues, no inteligente. Y bueno, como siempre les digo, también compartan este video en sus redes sociales y activen la campanita de notificaciones para que se enteren de nuevas publicaciones que haremos a través de nuestro canal. Reinaldo Silva le dice muchísimas gracias, que tengan un bonito día y que pasen un excelente Mundial Rusia.